empezamos entonces hoy con un tema que sigue el tema de las dos últimas semanas. Hemos tratado en primer lugar sobre Jesús como Dios y como hombre, ¿no? Jesucristo, entonces separamos su nombre, ¿no? Jesús y Cristo, y buscamos a comprender esas dos dimensiones, la humana y la divina de Jesús. La semana pasada hablamos un poco sobre una perspectiva muy histórica, muy contextual de Jesús como un judío de su tiempo, ¿no? Y concluimos el estudio anterior afirmando que aunque Jesucristo no haya escrito ningún libro y que incluso los evangelios que hablan de él son de como entre 30, 60 o 70 años más tarde, después de su muerte, y que él actuó públicamente solo por unos 3 años en un rincón apartado y sin importancia del Imperio Romano, que aún así es impresionante cómo su vida y su obra han modificado el curso de la historia e incluso que el movimiento surgido bajo el nombre de Jesús haya llegado hasta nuestros días con fuerza, transformando muchas vidas y muchos corazones. Y concluimos la semana pasada diciendo que hoy yo y tú somos herederos de esa gran historia de fe y que estamos comprometidos con la persona de Jesucristo. Pero si Jesús fue este judío de su tiempo, creo que es muy importante hoy echar un vistazo a ese hombre que va más allá de su tiempo. Así que hoy el tema que tenemos es ese, Jesucristo, un hombre más allá de su tiempo. Y eso es así, de hecho. Somos seguidores y servidores del Mesías divino que vino como un judío normal del siglo I, pero que al resucitar ha sido reconocido como el Hijo mismo de Dios. Seguimos y servimos al Dios hombre que vino como un judío de sus días, pero que se reveló como un hombre más allá de su tiempo, que tiene el poder divino para llenarlo todo con su gracia, con su amor, y que tiene la intención de alcanzarnos con su presencia redentora. Una pizca de luz sobre ese hecho lo vemos en las palabras del apóstol Juan, no el apóstol Juan, Juan el Bautista, tomando la antigua figura de la Pascua judía, al decir acerca de Jesús en Juan capítulo 1, 29, dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras célebres que las conocemos muy bien, ¿no? De Juan el Bautista, cuando nos indica a Jesucristo como el sustituto nuestro ante el tribunal divino, aquel que asume nuestras deudas eternas e impagables y que nos redime de nuestras culpas para con el Señor. De igual manera, en su primera carta, ahora sí, el apóstol Juan habla de cómo el abogado, intercesor y consolador, Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino que por de todo el mundo. Su perdón, por tanto, no está restringido a la época de los judíos del primer siglo, o tampoco está restringido al mundo de los judíos de todas las épocas, no. Su perdón es universal, y su obra de quitar el pecado humano es igualmente universal. Supera cualquier distancia geográfica y ultrapasa cualquier época de la historia, llega a cualquier persona del mundo. Es impresionante cómo la breve vida y la corta obra de un judío de la periferia del Imperio Romano puede llegar tan lejos y abarcar a personas de todas las épocas y de todos los lugares. Eso nos muestra que Jesús no fue un simple judío de su tiempo, sino que llegó a ser el hombre más allá de su propio tiempo y lugar. Sus primeros discípulos ya podían comprender la dimensión universal de su gracia y de su enseñanza. Entendieron
que la salvación del Mesías, que es el Mesías divino y humano, no podía restringirse a un único pueblo, a un único lugar, sobre todo si se refiere a mi propio vecindario. O sea, no somos un pueblo restringidos por nada. No, el mensaje de Jesucristo va más allá de su contexto original, incluso de los nuestros, aunque haya sido dada dentro de ese contexto y nos haya llegado dentro de nuestro contexto, pero su mensaje, su obra de salvación, se adapta a todas las culturas, lugares, sociedades, tipos de personas, sistemas políticos, etcétera y etcétera. Se trata de un mensaje que sale de la Judea y de la Galilea del primer siglo, que atraviesa épocas y continentes y que llega hasta nosotros, pero por su propia naturaleza no se detiene en nuestras vidas. Sigue adelante por intermedio del testimonio fiel que damos a otras personas. Si queremos conocer más y mejor acerca de Jesucristo, por supuesto, hermanos, que debemos tener clara esa dimensión más allá de su vida, de su persona y de su obra. Aquel judío normal del siglo I acabó por revelarse como el Dios supremo y el Salvador de todo el mundo. Como dijo el apóstol Pablo acerca de él, 1 Timoteo 1:15, dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, ¿no? Y luego concluye en el versículo siguiente que este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Tenemos a un Jesús más allá de su tiempo, que nos llega hasta nuestros días, hasta nuestras vidas y más allá todavía. Pero aun siendo una verdad universal y plena de sentido, los primeros cristianos tardaron unos buenos años a verlo de esta manera. Y eso es muy importante para nosotros entenderlo, ¿no? Inicialmente, por ser todos judíos en aquella primera etapa, las primeras décadas del nacimiento de la iglesia, y dada su perspectiva extremadamente centrada y confinada al judaísmo y a su pueblo judío, ellos estaban convencidísimos en aquel entonces de que el Evangelio de Jesús se destinaba únicamente a ellos, a los judíos. Por eso empezaron a predicar únicamente a judíos y a los judíos que nacieron y vivían en Judea y en Galilea. No se apartaban de este contexto. Sin embargo, ¿os acordáis de la visión que tuvo el apóstol Pedro mientras oraba y ayunaba? ¿No? Esta visión de Pedro les dirigió hacia otra realidad. Él estaba orando y tuvo una visión, vio como una sábana blanca enorme, llena de animales impuros. O sea, cuando se dice animales impuros, se refiere a los animales que los judíos tenían prohibido comer su carne, ¿no? Como por ejemplo el cerdo, ¿no? Como un ejemplo para nosotros. Y la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come, ¿no? Él decía, jamás, Señor, yo no puedo comer un alimento impuro como estos, ¿no? Y por 3 veces esta voz del Señor le dijo de forma contundente, mata y come, hasta que se fue la visión y él entonces, con la llegada de gentiles que le buscaban, de parte de Cornelio, que era un oficial de Roma, pues entonces entiende que no hay personas más puras y otras menos puras, no hay nosotros judíos somos puros y todos los demás del planeta son impuros porque no nacieron de una madre judía. O sea, él entiende que eso no existe, que eso no es así, que eso no es verdad, que no hay división entre los seres humanos, ¿no? Que ante Dios somos todos impuros y que necesitamos todos de su gracia, de su salvación, ¿no? Y con esas palabras resume Lucas la experiencia de Pedro, porque fue Lucas el que registró esa experiencia diciendo las palabras de Pedro que dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen
y actúan con justicia, ¿no? Eso lo tenemos en Hechos capítulo 10, 34, 35. Aún así, con esa visión fuerte, contundente de un apóstol como Pedro, aún así tardaron otros tantos años en comprender que la acción de Jesucristo se destina a todo el mundo. Muchas controversias se montaron en aquel momento, en aquel entonces, en torno a este tema. Y fue necesario incluso que convocaran un gran concilio en Jerusalén. Tenemos los registros de ese concilio en Hechos capítulo 15, ¿no? Se quedó conocido como Concilio de Jerusalén. Exclusivamente se convocó a esa reunión para tratar el tema de los gentiles, de los que no son judíos, si ellos podrían ir al cielo algún día, podrían ser parte de una iglesia, ¿no? Y la controversia fue grande, los argumentos a favor y contra fueron muchos y fuertes, pero por fin la verdad del Señor prevaleció y entendieron que sí, que el Evangelio está abierto a todo el mundo y desde entonces la predicación del Evangelio supera el mundo de los judíos, porque Cristo, que nació judío, fue un hombre más allá de su época, más allá de su mundo, de su contexto. Un hombre que era Dios destinado a la humanidad. Pero la verdad divina prevalece y sigue prevaleciendo a lo largo de toda la historia y nos llega, pero no nos llega sin conflictos, sin controversias, como vimos que pasó en la iglesia primitiva, ¿no? Pero por fin la iglesia entiende que el mensaje de las buenas nuevas de Cristo no están restringidas a los judíos, sino que están disponibles libremente a personas de todos los pueblos, lugares y épocas del mundo. Esta realidad universal del más allá del mundo, del mundillo de los judíos, es parte de la esencia misma y es parte del corazón de Jesucristo. Él es el Dios hombre para todos los pueblos, para todas las familias, para todas las personas. Esa realidad de la que estoy hablando se queda también plasmada en las palabras de los samaritanos de Sicar, cuando tras conocer a Jesucristo, y la hemos leído antes, ¿no? Dijeron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cómo vieron a Jesús? No lo vieron como el judío enemigo. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, ¿no? Naturales, aunque fueran primos, pero no se daban. Y no lo vieron como ahora deja de ser el salvador de los judíos y se convierte en salvador nuestro, de los samaritanos. No, ellos entendieron que Jesús verdaderamente es el salvador del mundo, de todos nosotros, ¿no? Palabras dichas en respuesta al testimonio de la mujer que nos conduce tanto a reconocer la universal obra de Cristo, como también la bendecida experiencia humana de creer en Él. Reconocemos las dos cosas. La universalidad de la salvación es una realidad, está abierto a todos. Y la bendición de reconocer la gracia en nuestras vidas es otra realidad, también abierta a todos, a todos. Así, por tanto, conocer a Jesucristo como el Salvador del mundo es vernos dentro y como parte de esa obra eterna de redención que se concretó históricamente en este mundo. Si es el Salvador del mundo, y no únicamente de un grupo de judíos del primer siglo, o no exclusivamente los judíos a lo largo de la historia, por supuesto que es también mi Salvador y tu Salvador. Y es en la persona humano-divina de Jesucristo, como un hombre de su tiempo, pero que llega más allá de su tiempo, de su geografía,
de su etnia, que encontramos la esencia del cristianismo. Y quizás incluso más importante aún, que debemos encontrar la esencia de lo que es ser cristiano, ser cristiana en nuestros días, también en él. La esencia, por tanto, del cristianismo no es un determinado contenido dogmático invariable ni una doctrina general. No, la esencia del cristianismo es, y desde siempre, la figura histórica de Dios que se encarnó como ser humano, Jesucristo. Cristo es la esencia del cristianismo y de los cristianos, de todos nosotros. Como el Salvador del mundo, más allá de la Judea y Galilea del primer siglo, Jesús es el modelo de la vida cristiana. Él es el fundamento de la auténtica espiritualidad cristiana. Es Cristo el modelo de vida para ti y para mí, un modelo que supone un tremendo y actual desafío tanto para nuestra relación con Dios como también la relación con nuestros prójimos, con los que convivimos con ellos. Se trata de un modelo salido de la misma eternidad, si podemos decirlo de alguna manera, pero condensado en la vida de Jesús, que es el Jesús humano, el Cristo divino, histórico, y que comparte con nosotros su propia vida, su propia salvación. Cuando miramos a Jesús como un hombre que vive más allá de su tiempo, en respuesta a su acción de encontrarnos con la gracia salvadora, nos identificamos con el cristianismo y nos comprometemos con lo que se conoce por un verdadero cristiano, ¿no? Pero alrededor de la palabra cristiano hay también un sinnúmero de conceptos, de experiencias, a veces unas mejores que otras, algunas equivocadas. En nuestros días es una palabra que puede significar un sinfín de cosas, ¿no? Podríamos decir que no es cristiano todo lo verdadero, bello, bueno y humano. Eso no es ser cristiano. Lo que es verdadero, bueno, bello y humano es insuficiente para definirse el cristianismo. No es cristiano todo hombre y mujer de buen carácter y con buenas convicciones religiosas. Es quedarse corto para definir el cristianismo. No es una iglesia cristiana un grupo de personas, así como estamos aquí, un grupo de personas que se reúne para meditar, buscar juntos y practicar buenas obras. Es poco. No hay cristianismo si no nos dedicamos a combatir la injusticia, la inhumanidad, pero también es poco, ¿no? ¿Qué es entonces ser cristiano? El cristianismo es el que se moldea a la luz de la vida y de la obra de Jesucristo. No es si soy buena persona, claro, quiero ser buena persona. Necesitamos buenas personas en el mundo cada vez más. Pero no estamos hablando de buenas personas, estamos hablando de un concepto central, que es ser cristiano. El cristiano es el que se moldea a la luz de la vida y de la obra de Jesucristo, puesto que Él no vino solo para su época y para su geografía, vino para todo el mundo, para todos los seres humanos, para todos nosotros. En ese sentido, el cristianismo y el cristiano tiene, tiene un nombre de pila, ¿no? Y el nombre de pila es Jesucristo, ¿no? Jesús es el que nos define como cristiano. No se puede seguir un cristianismo ajeno a Cristo, lleno de un montón de cosas bonitas, de buenos sentimientos, lo que sea, que todo eso está bien, por supuesto, pero el cristiano y el cristianismo es seguir bajo el nombre, bajo la autoridad de Cristo, desdibujar a Cristo y apartarlo del cristianismo, manteniéndolo únicamente como una especie de sombra disforme, es una completa contradicción. Y daremos cuenta de eso al Señor antes o después. Jesucristo, por tanto, no es un mito, ni un referente distante. Si queremos ser verdaderos cristianos, no hay otro camino que el camino de Cristo y de su cruz, de su resurrección, de su vida,
de su plena humanidad, de su plena divinidad, de su salvación eterna, que creo ya la vivimos hoy bajo su gracia y su amor, del seguimiento comprometido de por vida como discípulos, como seguidores y servidores de su reino. Y quiero concluir con esas palabras. Jesucristo como hombre y como Dios ha sido un judío de su tiempo, siglo I, pero también es un hombre más allá de su tiempo, que extiende su gracia y su salvación a todos nosotros, independiente de quiénes somos y de dónde procedemos y de en qué estado nos encontramos. Su infinito amor nos llega, nos cautiva para siempre. Bueno, nos quedamos aquí. Seguiremos las próximas semanas estudiando un poco más sobre la persona de Jesús. Que Dios nos ayude y bendiga. Amén.